Mientras que la pobreza, la injusticia y la desigualdad existan en nuestro mundo, ninguno de nosotros podrá realmente descansar. Nelson Mandela. Bienvenidos, yo soy el profesor Arturo Chiquini y estoy aquí para ayudarte a hacer tu tarea en la asignatura de Formación Cívica y Ética para tercero de secundaria. El día de hoy vamos a contestar las actividades que te encargaron en el programa Aprende en Casa 2 Televisión Educativa, pero particularmente en el tema la desigualdad, ¿cómo la medimos? Si esta información te sirve, este es el momento de suscribirte a mi canal, enciende la campanita de notificaciones y regálame un like. Aquí vas a estar dándole seguimiento a las actividades que te encargan en Aprende en Casa y vas a poder entregar tu tarea de una manera oportuna y contundente. Mis queridos estudiantes, el día de hoy vamos a reflexionar sobre la importancia de que cada persona alcance una vida digna y plena, pero para ello es indispensable satisfacer sus necesidades básicas. Para iniciar la clase vamos a contestar la pregunta que viene en el título del día de hoy. ¿Cómo se mide la desigualdad? ¿Acaso la desigualdad se mide por ver quién trae los mejores tenis en el salón de clase? ¿Podemos medir la desigualdad por el compañero o compañera que invita los chicharrones y las sopas instantáneas en el recreo? ¿La desigualdad acaso se mide por ver quién tiene la mejor casa, quién vive en la mejor colonia o quién vive de una mejor manera? Probablemente la respuesta sea sí, pero de una manera estricta, la desigualdad se mide a través del índice de desarrollo humano. Lo voy a explicar. La desigualdad se mide, repito, a través del índice de desarrollo humano. Este es un indicador que ayuda a medir el nivel de desarrollo de la población de un país durante todo un año. Fue creado por un programa de la Organización de las Naciones Unidas y evalúa 3 aspectos. En otras palabras, la desigualdad se mide en 3 aspectos. El primer aspecto que se tiene que considerar es la esperanza de vida, es decir, los años que puede vivir una persona a partir de su nacimiento. En promedio, la esperanza de vida en México es de 77 años. El segundo factor que considera para medir la desigualdad es la escolaridad, es decir, los años promedio de estudio que una persona va a la escuela, haciendo la división entre el número de habitantes, repito, de un país. Y bueno, también en un tercer factor es el PIB, el Producto Interno Bruto Per Cápita, es decir, el promedio de ingresos económicos por habitante durante todo un año. Y este concepto se expresa en dólares. Entonces, para responder la pregunta ¿cómo se mide la desigualdad? Pues bueno, es a partir del índice de desarrollo humano que contempla la esperanza de vida, la escolaridad y el Producto Interno Bruto Per Cápita, es decir, los ingresos que tiene cada persona. Con estos 3 indicadores, los países se enlistan en una categoría donde hay países que están hasta arriba y países que están hasta abajo. Te voy a dar algunos datos. Por ejemplo, de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano 2019-2020, México ocupa el lugar 75 de 187 países participantes. Es decir, no somos los mejores, pero tampoco estamos tan abajo, porque abajo de México hay 112 países todavía. Quienes tienen el privilegio de encabezar esta lista son Noruega, Suiza, Irlanda, Alemania y Australia. Y en contraposición, quienes tienen el infortunio de estar hasta abajo de la lista, podemos encontrar, por citar algunos países, a Mozambique, Mali y Sudán del Sur. Mis queridos estudiantes, vamos a contestar la primera pregunta que te dejaron en el programa Aprende en Casa 2. Te voy a pedir el favor de anotar. ¿México es un país desigual? Repito, ¿México es un país desigual? Híjole, para contestar esta pregunta, bueno, esto es multifactorial, pero yo te voy a dar una respuesta sugerida. Favor de anotar. La respuesta es sí. México es un país desigual porque en él habitan más de 50 millones de pobres. Y mientras algunas familias concentran la mayor cantidad de riqueza, otras familias apenas si cuentan con lo básico para sobrevivir. La desigualdad es multifactorial porque todavía hay marginación, hay pobreza, hay desempleo y también hablando en materia de equidad de género, pues también la desigualdad que se vive en México entre hombres y mujeres sigue siendo latente. Entonces espero que con esta información tú le des forma a tu respuesta para que tengas pues ya la 1 contestada.
Vámonos a la actividad número 2 que te piden en Aprende en Casa, y es aquí donde se va a poner un poco más compleja o difícil la situación. Pon mucha atención, anota la siguiente instrucción. En compañía de tu familia, comparte cómo ha cambiado la satisfacción de tus necesidades según la pirámide de Maslow. Discutan cómo era antes y después de la pandemia COVID-19. Repito, en compañía de tu familia, comparte cómo ha cambiado la satisfacción de tus necesidades según la pirámide de Maslow. Discutan cómo era antes y después de la pandemia COVID-19. Bueno, esta indicación es la que te dan en el programa Aprende en Casa 2. Probablemente tú me dices, profe, es que hay muchas actividades que me piden que discuta con mi familia, mis papás nunca están. Bueno, no te preocupes porque aquí yo traigo las respuestas sugeridas, porque de eso se trata este canal. Primero quiero decirles que esta es la pirámide de Maslow, el psicólogo estadounidense quien categoriza las necesidades básicas de las personas en 5 grandes dimensiones, escalas o pisos. Voy a explicar brevemente para que quede claro. Él pone en la base de la pirámide las necesidades fisiológicas de todas las personas, que es lo que necesita nuestro cuerpo, como alimentación, descanso, respiración, sexo, entre otras. En un segundo nivel podemos encontrar las necesidades que todos tenemos en materia de seguridad, hablando de seguridad física, empleo, de propiedad, de recursos, de familia y de moral. En un tercer peldaño, me estoy yendo rápido, pero esto es para que podamos ahorita contestar la tarea, tenemos las necesidades de afiliación, y estas se basan en las relaciones con otras personas. Si tú tienes necesidad a afecto, amistad o incluso a tener intimidad con una pareja. En un cuarto peldaño, Maslow señala las necesidades de reconocimiento, y estas tienen un aspecto social pero también personal, es decir, la necesidad de ser reconocidos, de tener confianza, respeto y éxito. Y por último, hasta arriba de la pirámide, las necesidades de autorrealización, que tienen que ver con la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, de manifestarnos como seres morales y éticos, es decir, de alcanzar nuestra realización. Bueno, con base en esta pirámide, tú tendrás que poner cómo era tu vida antes de la pandemia COVID-19 y de este lado cómo era después, tomando en consideración cada categoría en la pirámide de Maslow. Y tú dirás, profe, no tengo ni idea cómo contestar mi tarea. Bueno, no te preocupes. Yo voy a dejar en la descripción del video un cuadro que elaboré donde puedes poner cómo vivías antes de la pandemia en factor de necesidades en la pirámide de Maslow y cómo lo haces ahora después de la pandemia COVID-19. Pon mucha atención. Voy a ir de abajo hacia arriba. Por ejemplo, hablando de necesidades fisiológicas, antes de la pandemia probablemente tu alimentación no era tan buena porque desayunabas en la escuela, y no me vas a dejar mentir, desayunabas comida chatarra, chicharrones, y si no te mandaban lunch, pues te comprabas galletas y cosas que en general no contribuyen a una buena alimentación. Probablemente dormías menos porque sí, te despertabas muy temprano para asistir a la escuela. Eso lo puedes poner antes de la pandemia. Después de la pandemia, pues tu alimentación probablemente ha mejorado y ahora descansas más. No me vas a dejar mentir, tienes más tiempo para descansar, aunque probablemente te desveles más. En el segundo peldaño, en materia de seguridad, puedes poner que antes vivíamos menos preocupados por nuestra salud. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Antes de la pandemia ni sabíamos que nos teníamos que estar lave y lave las manos. Y a lo mejor a nivel familiar y de la comunidad, pues la mayoría de las personas tenía un empleo o un trabajo. Después de la pandemia, pues ahora todos tuvimos que tomar medidas para no contagiarnos, la sana distancia, el lavado de manos, y probablemente muchos después de la pandemia corrieron con la mala suerte de perder su trabajo o cerrar su negocio. En el tercer peldaño, cuando hablamos de afiliación, antes de la pandemia, pues podíamos ver a nuestros amigos e irnos de fiesta, y ahora, después de la pandemia, pues difícilmente podemos asistir a fiestas o reuniones en general. En el cuarto peldaño de reconocimiento, antes de la pandemia, probablemente tú tenías confianza y respeto para ti y también un autorreconocimiento. Y después de la pandemia ya no solo tienes respeto hacia ti, sino también respeto a los demás, por ejemplo, con el uso del cubrebocas en establecimientos públicos. Y a lo mejor ahora ya no andamos con tanta confianza, ¿verdad? Sino ahora andamos con cierta incertidumbre sobre lo que va a pasar en tiempos futuros. Y por último, en la escala de la autorrealización,
pues antes de la pandemia nos sentíamos con las condiciones favorables para autorrealizarnos y vivir en plenitud. Y después de la pandemia, pues probablemente ahora exista una dificultad para alcanzar nuestras metas y nuestros logros. Sin embargo, mis queridos estudiantes, hemos ganado mucho aprendizaje. Con esta información espero que yo haya podido ayudarte a realizar tu tarea y a contestar las actividades que te dejaron en Aprende en Casa 2. Esto es todo por la clase del día de hoy. Yo soy el profesor Arturo Chiquini y te deseo que conserves ese traje del buen humor y el perfume de una sonrisa. Que vivas, pero que también dejes vivir. Nos vemos la próxima.